Bien, pues llegamos al final de la historia de la Biblia en español, la historia de las traducciones de la Biblia en español. Espero que durante estas sesiones hayáis aprendido lo suficiente como para tener una idea más clara de por qué tenemos la Biblia que tenemos. Esta sesión la vamos a dedicar a estudiar cómo después Cipriano de Valera hace una revisión del trabajo de Casiodoro, y después terminaremos viendo pues lo que son las versiones más modernas, 1960, y otras que consideramos importantes que conozcáis. Así que espero que en esta sesión podáis también disfrutar de la historia de nuestra Biblia, la historia de la Biblia en español. Como digo, Casiodoro decidió, por las razones que vimos antes, incluir los apócrifos o deuterocanónicos en su traducción. Además, los coloca en el mismo orden que lo hace la Septuaginta. Si nos detenemos a mirar un pasaje típico, como es el de Juan 1.1, nos daremos cuenta rápidamente de una cosa, y es que el estilo de su traducción es puramente literalista. Coloca las palabras en el mismo orden que lo hace Juan en griego. En argé, gen hologos, kai hologos, gen pros, ton, theon, kai theos, gen hologos. Extraña que Casiodoro traduzca la última cláusula del versículo de esa manera, que podría inducirnos a error, ¿no? Ya que cuando mencionamos a Dios nos referimos normalmente a la persona del Padre. Valera, por su parte, tampoco altera el orden. En la revisión que se hizo en 1858 se mantiene tanto el orden como el término palabra, logos, y luego después en las revisiones de 1862 y la de 1865 se sigue manteniendo el orden, pero ya se cambia el término palabra por el de verbo. Será en la de 1909 cuando se cambie el orden sintáctico y diga, y el verbo era Dios. Como podemos ver, con la evolución del lenguaje hay que adaptar también el lenguaje de la traducción. Esto indudablemente va a ser una constante en todos los equipos de traducción que planteen ofrecer una versión adecuada al grado de evolución del lenguaje en su época. Actualmente, la Sociedad Bíblica Española está trabajando en una revisión de la Reina Valera para este año 2020, respetando la cadencia del lenguaje de Casiodoro, aunque con un lenguaje obviamente más moderno del siglo XXI. En estos años atrás, la Sociedad Bíblica es quien se encarga de hacer las revisiones a la Reina Valera. Ya se hizo la de 1960, después la de 1995 y ahora, como digo, están trabajando sobre la 2020. Otras editoriales han trabajado con la revisión de 1977 o RVR. Sin duda, la RV60 es la más vendida, produciéndose millones de ellas cada año. Es curioso que Casiodoro de Reina escribiera lo siguiente en su amonestación al lector de su traducción. Dice así: quien lo pudiere y quisiere hacer mejor, nuestro presente trabajo no le estorbará, antes le ayudará aún con las mismas faltas y errores que tuviere. En segundo término, en que tampoco pretendemos poner regla a la Iglesia, para que ésta necesariamente tenga que graduar y canonizar por infalible nuestra versión. Solamente pretendemos ayudar con lo que podemos, corto o largo, hasta que Dios otorgue más abundante provisión en su Iglesia. En tercer lugar, en que, para quien nos quisiere corregir con amor, por la gracia de Dios, no somos del número de los que con razón o sin ella presumen tanto de sí que consideren totalmente acabado lo que una vez ha salido de sus manos, que nada se le pueda añadir ni quitar. Confesamos que pudieran haber muchos otros en la nación adornados de mayores dones de Dios para esta empresa, mas Dios no les ha dado el querer ni el atrevimiento, ocupados por ventura en otras cosas, a su parecer más importantes. Y tampoco tenemos por qué entremeternos en este juicio, pues ellos verán qué cuenta darán en el juicio de Dios del buen o mal empleo de sus dones. En cuanto a nosotros es cierto, y de ello nos dará fiel testimonio el Señor algún día, que he visto que ninguno de estos doctísimos, que lo hubieran podido hacer mejor, ha osado encargarse de una obra tan necesaria para el avance del reino y gloria del Señor. El dolor de la falta que la Iglesia padecía en esta parte nos dio el ánimo que nunca nos hubiera podido dar la sola consideración
de nuestras fuerzas, así para comenzarla como para hacerla llegar a este punto. Y ninguna duda tenemos de que nuestro trabajo no haya sido agradable a Dios por la continua asistencia de su favor, mediante el cual hemos podido llevar una carga tan pesada, tan estorbada de Satanás, tan poco ayudada de hermanos y por tantos días. Así que fijaos la importancia y la relevancia que le da Casiodoro a su traducción, diciendo que no se dé por infalible para la Iglesia. Hablando de Cipriano de Valera, sabemos más bien poco. Nació en 1532, estudió en la Universidad de Sevilla y en la de Cambridge, graduándose como doctor en 1563. Fue escritor, fue erudito de su época y después de su muerte exhumaron su cadáver para ser quemado en la hoguera de la Inquisición. En el año 1557 salió junto con 12 monjes más del monasterio de San Isidoro del Campo huyendo de la Inquisición. Valera hizo una revisión del Nuevo Testamento en 1596 que fue publicado en Londres y de ahí se aventuró a publicar casi con 90 años, la revisión de toda la Biblia que había traducido Casiodoro de Reina. Él mismo dice que empleó 20 años en esta revisión, lo que significa que la empezó con 70. Parece ser que no quería hacer una nueva traducción, sino una revisión. Por eso llama a la Biblia del Cántaro como la Biblia, que es los libros del Viejo y Nuevo Testamento. Segunda edición, revisada y conseguida con los textos hebreos y griegos y con diversas traslaciones. Y luego dice por Cipriano de Valera en Ámsterdam, en casa de Lorenzo Jacobi, 1602. Según él, la Biblia de Casiodoro de Reina es excelente. Y dice él, y así la habemos seguido cuanto habemos podido, palabra por palabra. Ahora, ¿qué cambios introduce en esta revisión? Dice él que la traducción de Casiodoro es excelente, pero aún así introduce algunos cambios siguiendo sus propios criterios. Y son los siguientes. Primero, quita los libros apócrifos de su lugar ordinario y los coloca al final y agrupados al final del Antiguo Testamento. Segundo, hay alteraciones en el texto y dice él que lo ha hecho con maduro consejo y deliberación y habiendo consultado con hombres doctos y píos y habiendo comparado con otras versiones. En tercer lugar, quita todo lo que la Septuaginta y la Vulgata añadieron y que no estaba en el texto hebreo, sobre todo en los proverbios, es donde hace este cambio. En cuarto lugar, suprime las notas marginales. En quinto lugar, abrevia los resúmenes al principio de cada capítulo. En sexto lugar, añade nuevas notas marginales. En séptimo lugar, incluye resúmenes que el libro de Apocalipsis, que había hecho Casiodoro, no había incluido. En octavo lugar, altera la escritura de los nombres hebreos. Cambia Miriam por María, Isayahu por Esaías. Y novena mejora que él hace es una mejora de la redacción y del estilo. Pues igual que hicimos con Casiodoro, vamos a ver qué fuentes usó Cipriano de Valera para su revisión de 1602. Dice él en la exhortación al lector que, primero, había visto la Biblia en lengua valenciana, que era la Biblia de Ferrer. Segundo lugar, dice que vio también el Antiguo Testamento de Ferrara del año 1553. Tercero, la Biblia de Casiodoro de 1569. Cuarto, el Nuevo Testamento de Encinas de 1542. Y quinto lugar, el Nuevo Testamento de Juan Pérez de Pineda del año 1556. ¿Por qué hace una versión de la que hizo Casiodoro? Bueno, pues él mismo nos da la razón. Dice que no quedaban ejemplares de la Biblia de Casiodoro, se habían impreso 2600 y estaban distribuidos por muchos sitios. Así que si alguien quería adquirirlos, no podría. Así que esta revisión iba a servir para cubrir ese hueco editorial. Pero hay un hecho curioso. Desde que Valera hizo la revisión, todas las ediciones que se hicieron después, hasta nuestro siglo, la llamaban Biblia de Valera, pero no versión Reina Valera. En cuanto al grabado, en la portada, igual que hicimos con la Biblia del Oso, diremos que se trata de un grabado al que se le ha dado un significado simbólico. Tomando como referencia la cita de Pablo en 1 Corintios, cuando dice yo planté, Apolo regó, se cree que los dos hombres que aparecen aquí pues representan a Casiodoro
y a Cipriano. En el tiempo cuando Reina y Valera tradujeron y versionaron lo que hoy llamaríamos un cover, ¿no? Pues solo se conocían apenas una docena de manuscritos. Hoy disponemos de más de 15.000 manuscritos que han cambiado mucho la manera de traducir. Reina y Valera dependieron mucho del Textus Receptus para sus trabajos. Igualmente, los traductores de nuestro siglo tuvieron que acomodar también las versiones de Reina y Valera. Entre 1602 y 1909 se hicieron alrededor de 13 revisiones parciales o completas de la Reina Valera. Una de ellas es la revisión de 1909. La Sociedad Bíblica Británica y Extranjera, que así se llamaba, las actuales sociedades bíblicas, impulsó una revisión en 1909 basándose en la edición de 1865. Esta tarea se la encargaron a dos eruditos que eran Mora y Pratt, ¿no? Que usaron al mismo tiempo los nuevos manuscritos que Tischendorf encontró en el monasterio de Santa Catalina en el monte Sinaí alrededor del año 1844, en lo que se conoce hoy día como el Códice Sinaítico. Esta versión la realizó un grupo de expertos, como digo, de España e Hispanoamérica. Básicamente, lo que hicieron fue revisar la edición de 1865 y retroceder en los cambios que se habían hecho en ese momento, volviendo así a ciertas expresiones del Textus Receptus. Pero a pesar de todas estas modificaciones, se mantenían pues ciertos arcaísmos. En vez de salvación se decía salud, en vez de amor se decía caridad. Quienes la usaron pensaban en ese momento que era la edición perfecta y que no admitían otra versión que se hiciera de las Escrituras. Pero el siglo XX y el siglo XXI darían paso a numerosas traducciones y versiones. Cada año, casi cada año, salía una nueva versión o traducción, tanto evangélica como católica, ¿no? La última, como decíamos, será la Reina Valera revisada del año 2020, que es un ejemplar de Lucas y Hechos, que se está llevando a cabo ahora por la Sociedad Bíblica, que como digo, publicaron anteriormente la de 1960 y la de 1995. ¿Cuál es la mejor versión? La que tienes en tu mano, sin duda. En ella y por ella, Dios te habla. Obviamente, tendrás una versión preferida frente a otra. Pero el gran número de traducciones formales o dinámicas que existen hoy día no son sino el intento de llevar el Evangelio al mayor número de personas posible. Y hablando de traducciones, aprovecho para hablarte un poquito de qué tipo de traducciones existen. Cuando los especialistas en lenguas arcaicas, como el hebreo o el griego, se sientan a decidir qué tipo de traducción van a hacer, tendrán en cuenta un factor importante. ¿Sobre quién o sobre qué se pondrá el énfasis? Si se quiere hacer una traducción formal, se hará una traducción llamada de equivalencia formal o literal. Esto quiere decir que se tiene en cuenta la forma y la estructura del lenguaje. Esta traducción tiene como positivo que está más cerca de la estructura lingüística de los idiomas originales. Si recordáis la Biblia de Ferrara, se tradujo de esta manera, palabra a palabra, y además conservando muchas construcciones hebreas. Sin embargo, esto crea un distanciamiento histórico entre el lector de nuestro siglo con respecto a los receptores originales. Se traduce palabra a palabra y procura guardar la sintaxis del hebreo o del griego. Si esta traducción sigue todas y cada una de las palabras del original y en el mismo orden y sin una sintaxis clara, hablaríamos entonces de una traducción literal. Pero si organiza sintácticamente la oración siguiendo las reglas gramaticales de la lengua de destino, en este caso la nuestra, el español, entonces hablamos de una traducción literaria. Un ejemplo de traducción literaria es la Reina Valera de 1960 o la Biblia de las Américas. En el lado opuesto está la traducción llamada de equivalencia dinámica, idiomática o funcional. En ella se traduce la idea en vez de la palabra. Aquí se le da énfasis a la función comunicativa del lenguaje, procurando que el lector reciba en su idioma el mismo pensamiento que recibieron los que escucharon o leyeron el idioma fuente. Usa, por lo tanto, un lenguaje actual. Si se decide alterar el orden de los pensamientos,
estaríamos hablando de una paráfrasis. Dos ejemplos de esto serían la NVI o la NTV, la nueva versión internacional o la nueva traducción viviente. En medio de estas dos podríamos situar la traducción contextual, que realiza una evaluación gramatical y del contexto cercano y remoto, tanto a nivel lingüístico como teológico para traducir. Un ejemplo de ello sería la Biblia textual. Así que aquí tenemos los 5 modos que hay de traducir, en este caso la Escritura. Todas con un propósito: hacerte sabio para la salvación que hay en Cristo Jesús. Hay quien ha peleado por ver qué versión es la mejor o más pura. Hay hasta quien ha hecho una nueva versión de la Reina Valera basándose en la versión purificada de 1602 de Cipriano de Valera. Hay quien dice que la mejor versión sigue siendo la de 1909 y la usan en sus iglesias. Otros que prefieren la de equivalencia dinámica y otros que ni usan Biblia, y eso ya sería lo peor del mundo, ¿no? Mi recomendación sincera es que si te incorporas a una iglesia a ayudar en cualquier ámbito, pues preguntes al consejo pastoral qué versión usan. Hoy es un pequeño lío en la iglesia, cuando cada uno lleva una versión diferente, algunos se pierden, otros dejan de seguir la lectura. En ese caso, lo más sabio es tener un consenso, ¿no? Ahora, en tu estudio personal, mi recomendación es que uses varias traducciones y versiones para que puedas comparar o enriquecerte mucho más. Y bueno, tenemos programas en internet que podemos descargar donde tenemos cientos de versiones para poder hacer esa comparación. Si te quedaran dudas, pues estoy a tu disposición para ayudarte a encontrar la respuesta. Espero que hayas podido aprender de estas sencillas enseñanzas y que el estudio de la Biblia pues te lleve a conocer un poco más a aquel que es el centro de las Escrituras, Jesús, la palabra encarnada. Esta es la historia de nuestra Biblia en español. Seguramente habría muchas cosas más que comentar, pero creo que estas han sido las necesarias y oportunas para que luego tú después puedas seguir investigando en este asunto, en el asunto de la historia de la Biblia en español. Luego te voy a recomendar también unos libros que puedes buscar para seguir con tu estudio sobre la historia, la apasionante historia de la Biblia en español. Así que deseo que este mensaje que ha quedado final, de que cuando vayamos a la Escritura, vayamos a Jesús, vayamos a encontrarle a Él, vayamos a la palabra encarnada y lo veamos reflejado allí para cambiar nuestra vida y que por nuestra palabra y por nuestros hechos sea también cambiada la vida de aquellos que nos rodean. Así que espero que esta historia apasionante de la Biblia en español pues te sirva para enriquecerte y pueda servir también para que conozcamos más profundamente qué es lo que tenemos en nuestra mano, nuestra Biblia, que estudiamos, que amamos, que respetamos y que la respetamos no por el libro en sí, sino por el contenido y por lo que representa y por lo que es, ¿no? La palabra de Dios dicha al hombre, el mensaje único del Dios único para salvar de una manera única a la humanidad. Y esa manera única fue a través del sacrificio del Señor Jesús. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que tengas un buen tiempo también y que puedas disfrutar de este estudio. El Señor te guarde. Hagamos una oración final. Señor, te agradecemos el hecho de que hayamos podido estudiar tu palabra, de que hayamos podido conocer la historia de hombres que dieron su vida por la Escritura. Ayúdanos, Señor, a amar profundamente tu palabra. Ayúdanos a comprender profundamente tu mensaje hacia nosotros, Señor, y que no andemos en peleas de qué versión es mejor o qué versión es peor, sino que encarnemos ese mensaje que tú nos has encargado, que lo promulguemos por donde quiera que estemos y que sobre todas las cosas tú seas glorificado en medio de tu pueblo y que tu palabra crezca, que tu palabra corra y que tu palabra llegue a todos los rincones de la tierra. Gracias por hermanos y hermanas que se dedican a traducir tu palabra en otros idiomas para llevarla a sitios aún no alcanzados. Por aquellos que también traducen para nuestro provecho y nuestro beneficio, que también podamos salir bendecidos con su trabajo. A tu nombre, Señor, sea toda la gloria. Bendice a tu pueblo. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén.